Aquí comienza Entendiendo los Tiempos. Con ustedes, su anfitrión, Eduardo Saladín. Durante muchos años, el movimiento LGBT, sociólogos, políticos y hombres de ciencia han estado interesados en encontrar una causa genética para explicar la homosexualidad. Pero ¿realmente existe un gen homosexual o predictores genéticos específicos? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué dice la Biblia? Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y ser así entendidos de los tiempos. Y para hablar de este tema tenemos con nosotros un hombre de ciencia y un hombre de Dios, ya que es doctor en medicina y también pastor y teólogo, nuestro hermano Miguel Núñez. Bienvenido nuevamente a Entendiendo los Tiempos, Miguel. Hola Eduardo, gracias de nuevo y en esta ocasión, ¿verdad? Muy interesado en que podamos hacer este programa en vista de que este es un tema muy discutido, no simplemente en nuestros últimos años, pero tenemos varias décadas ya discutiendo este tema a diferentes niveles, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista biológico, médico, desde el punto de vista espiritual, y hoy en día hay tanta confusión. Lamentablemente, de alguna manera, si hay algo nuevo en el tema, es que yo creo que los mitos y lo que pudiéramos decir la falsedad acerca de este tema, ¿verdad?, de la homosexualidad, como que han ido cobrando terreno y fuerza, porque lamentablemente la verdad no ha sido revisada de una manera objetiva, porque hay tantos intereses involucrados y lamentablemente también tenemos que ser honestos y admitir que ha habido homofobia de parte de otros, que no es algo que nosotros con lo que estaríamos de acuerdo en lo más mínimo, pero yo creo que la verdad necesita ser hablada, conversada, así que gracias por la invitación. Miguel, en el capítulo 7 de tu libro de ética cristiana que hemos estado compartiendo, tú hablas de la homosexualidad, un análisis genético, biológico, médico y bíblico. Y a mí me gustaría que tú nos explicaras el tema en ese orden. ¿Qué es un análisis genético de la homosexualidad? Bueno, como el nombre, ¿verdad?, sugiere, es básicamente que nos apartemos de todo lo que pudiera ser información o factor no genético y de una manera objetiva podamos ver si encontramos en los genes del ser humano la explicación para la homosexualidad. Y eso se ha tratado de hacer por un tiempo ya, por varias décadas, sin que haya podido encontrarse tal gen. De hecho, varios estudios han sido hechos y un estudio en particular que causó mucho revuelo en un principio fue cuando se habló que el gen Q28 en el cromosoma X, la presencia de ese gen pudiera explicar o ser la explicación para que la homosexualidad se manifestara. Pero al final el estudio fue rechazado, primero porque otros investigadores no pudieron replicar el hallazgo y porque pacientes que tenían el gen muchas veces eran heterosexuales, otros que no tenían el gen eran homosexuales, entonces se descartó la posibilidad de que ese gen pudiera ser. Y más recientemente, quizá en los últimos 10 años, salió un artículo en la revista Scientific American, altamente muy respetada. Más de 500,000 personas fueron examinadas. Y el título de la revista, una revista secular, dice que no había base para una base genética para explicar la homosexualidad. Entonces entraba en los detalles, que la conclusión al final de analizar más de 500,000 personas, eso es 500,000 de personas, hay muy pocos estudios que involucren esa cantidad de personas, era que si había alguna contribución genética sería muy mínima, pero que los factores ambientales eran lo más determinante de esta conducta. De manera que yo creo que ese estudio debiera ponerle como fin a la pregunta de si hay algún factor genético. No se ha podido encontrar. Ok, y cuando hablamos de biológicamente, ¿qué queremos significar con esto? Bueno, la idea aquí es que si pensamos ahora, bueno, quizá no es genético, pero hay algo biológico. ¿Qué pudiera ser
biológico que no sea genético. Bueno, quizá hay algo en la estructura cerebral, quizá hay algo de niveles de hormonas distintos que pudieran explicar una cosa u otra, pero la realidad es que no. De nuevo, en un estudio que se hizo apuntando a un núcleo que está en el hipotálamo del cerebro, que se hablaba de que los pacientes homosexuales era más pequeño. Ese estudio fue descartado por más de una razón. Número uno, el número de pacientes eran 35 pacientes. No puede llegar a ninguna conclusión con 35 pacientes. Número dos, todos estos pacientes que fueron analizados eran biopsias de pacientes con SIDA que habían sido homosexual durante su vida. Entonces se vio que ese hipotálamo era más pequeño en muchos de ellos, pero luego se encontraron pacientes heterosexuales con hipotálamo, con ese núcleo, perdón, más pequeño también. Y al mismo tiempo se encontraron pacientes homosexuales que tenían ese mismo núcleo del hipotálamo más grande que la población general. Entonces el tamaño de ese núcleo en el hipotálamo no tenía nada que ver con el comportamiento sexual, de manera que eso más el hecho de que estos fueron 35 pacientes solamente se descartó. Las hormonas no tienen niveles de hormonas diferentes, ni estrógeno ni progesterona, que son las hormonas femeninas, igual que cualquier otro individuo. De manera que en el funcionamiento biológico de la persona tampoco hay una explicación para lo que sería la homosexualidad. Entonces, descartado lo genético, descartado lo biológico. Ok, y en el aspecto médico, Miguel. Bueno, el aspecto médico sería como tratar de combinar esas dos cosas y ver si encontramos médicamente hablando una explicación, porque a veces en medicina ocurre que este factor no es, pero cuando estos factores se combinan, entonces quizá hay una expresión médica o biológica de lo que sea que estemos investigando. Y de nuevo, no se ha podido encontrar que ningún factor que tú combines, ya sea de niveles de hormona, de hallazgos genéticos, de estructuras cerebrales, nada de eso, ni hallazgos, por así decirlo, ¿verdad? A la hora de hacer una autopsia, a la hora de analizar órganos, ni eso tampoco ha podido explicar absolutamente nada del comportamiento homosexual. De manera que estadísticas que han sido usadas en el pasado para hablar de la alta frecuencia de esto y entonces poder decir, bueno, que esto tiene que ser aceptado como un patrón normal dentro de la variabilidad genética o biológica. Esos estudios, los números que dieron como alto fueron estudios manipulados. Hubo un estudio en la década de los 40, 1940 y tanto, hecho por Alfred Kinsey, un estudio que fue altamente criticado hasta por la Asociación de Estadísticos de Estados Unidos, porque el estudio se hizo con 5,000 personas, que sería un buen número, pero la muestra se tomó de una manera muy selectiva. Ahí había un grupo grande de personas que habían sido violadores sexuales, un grupo grande de personas que ya eran homosexuales reconocidos, una muestra que incluyó una gran cantidad de personas ya en la cárcel por delitos de esta naturaleza. Pero tú no puedes hacer un estudio donde tu muestra esté ya prejuiciada, porque ya tú sabes lo que vas a encontrar. Entonces, eso fue descartado. Ese estudio habló de un 10%, jamás. De hecho, un estudio hecho mucho más reciente, quizá en la última década o 7 años quizás, habló de que el 96.7, casi un 97% de la población, dijo ser heterosexual. Un 1.6 se identificó como homosexual, 1.6, 0.7 como bisexual y un 1% que no estaba seguro qué responder. O sea que estamos hablando de una población, un por ciento muy reducido, para poderlo considerar como una variabilidad genética o biológica en el ser humano. Entonces, Miguel, si no hay factores genéticos, biológicos, médicos, ¿puede ser causado por factores ambientales? Bueno, esa es la conclusión de estos estudios que he estado mencionando, sobre todo ese estudio, bueno, el que tenía como 500,000 personas o más de 500,000 personas, así como otro estudio de unas 10,000 personas, donde se concluyó que básicamente los factores ambientales de crianza, del lugar donde yo crezco,
son los factores más determinantes del comportamiento. Podemos entrar en más detalles sobre esos factores, pero definitivamente mi experiencia ha sido esa. Tú sabes, yo soy infectólogo, estuve en Estados Unidos por unos 15 años y eso me permitió trabajar muy de cerca con cientos y cientos de pacientes con SIDA, literalmente, hasta el punto que abrí un estudio bíblico para pacientes con SIDA en nuestro propio consultorio, en la sala de espera los jueves en la noche. Y tuve la oportunidad de interactuar con muchos de ellos y tuve la oportunidad de ministrarle, presentar el Evangelio y tuve la oportunidad de ver a muchos de ellos venir a los pies de Cristo. Y en la gracia de Dios, Dios me dio la oportunidad de predicar el Evangelio en algunos de sus funerales. De manera que estoy hablando de una población que yo he conocido de cerca, con quienes no he tenido ningún tipo de, o hacia quienes no he tenido ningún tipo de rechazo, al contrario, he tenido un acercamiento voluntario, entendiendo que desde el punto de vista espiritual, como pastor que soy, ellos necesitan lo mismo que yo necesitaba. Yo necesito la gracia de Dios, yo necesito el perdón de Dios. No hay nada en mí o en ellos que haga que yo sea más digno de perdón de parte de Dios o ellos más dignos de condenación. Dios tiene que alcanzarlos como me alcanzó a mí y nosotros somos los instrumentos para llevarle ese mensaje. De manera que menciono eso simplemente para decir que es una población que he conocido de cerca y que he tenido acercamiento hacia ellos voluntario. He querido hacerlo. Cuando tú das el análisis bíblico, tú planteas que la homosexualidad es un pecado contra Dios. ¿Tú puedes abundar sobre este tema? Claro, yo creo que la mejor manera de concebir el pecado, de diferentes formas, ¿verdad? Diferentes definiciones, pero podemos decir que el pecado es violar la ley de Dios. Vamos a poder, sería como una forma fácil de decirlo. Yo puedo violar la ley de Dios de pensamiento, yo puedo violar la ley de Dios de acción, yo puedo violar la ley de Dios de omisión. Puede ser que haya cosas que yo necesito hacer y no le estoy haciendo y me sea un pecado también. O sea, que no es simplemente lo que yo hago, es también lo que dejo de hacer, es lo que pienso. Entonces, Dios nos ha dado una ley, pero esa ley no es como en buen dominicano, me da la ganaria. No es que Dios es arbitrario y dice, bueno, esta es mi ley y punto, tienen que obedecerla como un dictador. No, la ley de Dios es parte de su amor. Dios me dio una ley, un marco de referencia, porque no solamente es una reflexión de su carácter, pero es lo que a mí me protege. Me protege de peligros, de daño, de consecuencias, de destrucción. Y es lo que a mí me hace florecer al mismo tiempo cuando la llevo como individuo, como pareja, su matrimonio, como sociedad, es lo que a mí me bendice. Entonces, cuando cualquier cosa, no solamente la sexualidad, cualquier cosa que no se conforma a la ley de Dios, o en este caso al diseño de Dios, porque los diseños de Dios obedecen a una ley. Esas dos cosas tienen que ser congruentes. Entonces, en este caso, ¿por qué consideramos la homosexualidad un pecado? Bueno, por un lado, pues es una transgresión de la ley de Dios, pero llevémoslo más allá. Es una transgresión, es un rechazo de algo que Dios diseñó desde el inicio, varón y hembra, que lo refleja a Él, que cuando se lleva a cabo es lo que garantiza el florecimiento humano individual, el florecimiento humano como pareja y el florecimiento humano como sociedad. Entonces, por eso también es un pecado, porque violenta ese diseño, esa ley que nos trae destrucción y daño a nosotros y consecuencias, que son muchas las consecuencias que el estilo de vida homosexual lamentablemente le trae al individuo. Es así, Miguel, porque no solamente violenta el mandato de ser fecundos y multiplicarse, de llenar la tierra y someterla, sino que también hay principios bíblicos, mandatos bíblicos, como tú planteas en tu libro, que condenan la homosexualidad, como en Levítico 18:22, cuando dice no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer, es una abominación. Y tú citas también Levítico 20:13, si alguien se acuesta con un varón como los que se acuestan con mujer, los dos han cometido abominación. O sea que Dios lo condena en su palabra. Definitivamente. Y tú sabes, cuando uno lee la palabra abominación, alguien pudiera decir, bueno, pero Dios es como elitista o Dios rechaza a uno y abraza a otro. Bueno, la realidad es que
Nosotros no lo vemos así, pero Dios detesta el pecado. Eso es como la Biblia lo define. Dios odia el pecado. Pero hay algunas cosas, ¿verdad? Que la Biblia, de manera, no lo voy a llamar selectiva, pero de manera específica, enfatiza, porque yo creo que tienen que ver con los niveles de consecuencias que traen a lo que es el ser humano portador de la imagen de Dios. Entonces, las consecuencias a lo que es el florecimiento humano, a lo que es la imagen de Dios, la distorsión que causan ciertos pecados de la imagen de Dios, la mancha, ¿verdad?, que trae a esa imagen de Dios, es lo que de forma creciente, pues, hace ciertos pecados como de mayor connotación para el ser humano. Entonces, sobre todo luego, cuando tú comienzas a considerar, Eduardo, que no lo hablamos, que aún las causas ambientales a las que nos referimos, esas causas son pecaminosas, porque frecuentemente la homosexualidad resulta como consecuencia de, en el caso de un varón, por ejemplo, muchas veces la figura masculina no ha estado ahí, o ha estado ahí, pero ha Sí. sido abusiva. El hijo se refugió en la madre fue la sombrilla protectora de este joven, o este niño, que se identificó con su madre, quiso copiarla y quiso ser como ella. O a veces la niña, ¿verdad?, que ha estado bajo un patrón familiar donde el padre es abusivo, físicamente, verbalmente abusivo, y entonces, ¿qué pasa? Que la niña aprende que los hombres no son seguros y se retira entonces al mismo sexo donde puede encontrar cierto grado, ya sea de ternura, de seguridad y demás. Esos patrones ambientales, causantes de estas consecuencias, también son pecaminosos. Entonces es como a veces yo he dicho a nuestra iglesia, el pecado engendra pecado, lamentablemente. Este movimiento homosexual, Miguel, se ha expandido mucho y han querido justificar estas acciones con su comportamiento, pero cuando uno lo analiza con los parámetros que tú nos estás dando, genéticos, biológicos, médicos y teológicos también de lo que dice la palabra de Dios, vemos que no tienen ninguna justificación. ¿A qué se debe que este movimiento ha crecido tanto, Miguel? Bueno, yo creo que hay varias razones. Por un lado, hay razones políticas, honestamente. Tenemos que ser honestos. Los gobiernos de turno, en diferentes momentos, en diferentes naciones, siempre han querido más votos. Pues cuando un gobierno se percata de que un grupo X, en este caso es LGBT, pero ellos no han sido los únicos, un grupo X, que es muy activista, que es muy verbal, muy oral, se expresa mucho. eh, Primero, no quieren la oposición de ese grupo y segundo, quieren los votos de ese grupo, de ese que estamos conversando ahora o de otros. Entonces, los gobiernos muchas veces que han querido hacer, que han querido englobarlo, poderle dar la bienvenida, pero honestamente, en un sentido, ni siquiera es como honesto la bienvenida que dan, porque es una bienvenida interesada en votos. Eso es bueno. Por otro lado, lamentablemente, a lo largo de la historia hemos visto que las ideas más liberales, y cuando hablamos de liberalismo, estamos hablando de ideas que no han sido buenas para la civilización, lamentablemente, siempre han sido abrazadas por las personas más educadas. Es casi como si la educación nos corrompiera. Que Sí. realmente lo que corrompe es el corazón del hombre, corrompe la educación, sería la mejor forma de decirlo, pero así es como parece, como que la educación me corrompe, me educo y entonces comienzo a creer estas cosas. Bueno, en un pasado, esas mentes educadas también tuvieron su influencia, pero no había internet, no había Twitter, no había WhatsApp, no había todo lo que nosotros disponemos, Facebook. Esas mentes hoy en día no solamente que cuentan con la tecnología, ellos manejan la tecnología, ellos son dueños de la tecnología y por tanto, por ahí venden, ni siquiera venden, por ahí esparcen gratuitamente todas sus ideas, dentro de las cuales están estas ideas que ellos las consideran progresistas, pero que honestamente a la luz de la realidad de progreso no tienen nada, porque son contrarias a lo que es el florecimiento humano. Si quisiéramos verlo incluso despegado de un interés religioso o bíblico,
no fomentan el florecimiento humano. No pueden, porque ni me puedo multiplicar y además los índices, ¿verdad?, de una serie de complicaciones emocionales y médicas y cánceres y enfermedades que pudiéramos hablar más adelante, también están altamente aumentadas en esta población. Entonces, es negativo, no importa cómo lo veamos, desafortunadamente. Me llama la atención que en el libro, en tu libro, tú planteas cómo la sociedad moderna haberse alejado de Dios, negar que hay un dador de la ley, las personas piensan que están libres para hacer lo que ellos quieran y entonces todo es permisible. No hay Así es. límites sociales y cada quien hace como bien le parece. Y eso que tú mencionas de los medios de comunicación, ¿verdad? Que están bastante controlados, se presta para transmitir todas estas ideas que son antibíblicas, Miguel, e No, influenciando a todos esos niños, a esos jóvenes, a través de todos los medios de comunicación. no, definitivamente. O sea, el hombre de hoy, en sentido general, vive como si Dios no existiera, lo que implica que él es un ateo práctico, un ateo funcional. Aunque afirme con sus labios que cree que ese Dios existe, él vive funcionalmente como un ateo. Bueno, donde Dios no está, ¿verdad? Ya Dostoyevsky lo decía en su famosa novela Los hermanos Karamazov, decía que todo entonces es permisible. Entonces, el hombre de hoy así se ve. En el pasado, siempre hemos creído, el ser humano ha creído en un sentido de libertad, pero lo pensó en el pasado más en términos comunitarios. Entonces vinieron un grupo de personas, vamos a decir, de Estados Unidos, en la época de los puritanos y en la época, ¿verdad?, de la colonización, y ellos querían libertad, pero libertad para toda una comunidad. El sentido de libertad hoy en día se entiende de manera individual, o sea, mi libertad. Y yo quiero mi libertad a expensa de lo que esto te pueda costar a ti, Eduardo, o a cualquier otro, a expensa de lo que otros piensen. En ese sentido de libertad individualista, todo el mundo quisiera no solamente que ellos puedan tener su expresión de estilo de vida que quieran, que eso lo pudieran tener, no, pero ellos quieren que se apruebe, se legisle a favor de su estilo de vida. Pero imagínate que nosotros vayamos a probar cada estilo de vida que cada persona desea de manera individual, sería ingobernable el país. Pero eso es como, esa es la cultura que tenemos hoy. Entonces, ese sentido de libertad, sin responsabilidad, sin considerar la comunidad, está llevando a la sociedad al precipicio, lamentablemente, al colapso. Miguel, ¿cuáles son las consecuencias médicas de estas personas que practican, ¿verdad? De los homosexuales y las lesbianas, los peligros que tú como médico has visto en su cuerpo con estas prácticas? Bueno, mira, son muchas, no son exclusivas del grupo, pero son mayormente vistas, o sea, tiene una mayoría o una mayor incidencia en ese grupo. Por un lado, pudiéramos comenzar hablando, vamos a pensar en términos físicos, antes de llegar a la parte emocional. En términos físicos, la incidencia de todas las enfermedades venéreas está más aumentado en el estilo de vida homosexual. Sífilis, gonorrea, clamidia, parásitos del intestino como Cryptosporidium, Giardia lamblia, hepatitis B, hepatitis C, todo eso está aumentado en esa población. Eso sería una parte. El índice de cáncer anal está aumentado en pacientes que tienen relaciones sexuales hombres con hombres. El índice del papilomavirus, que es el productor casi exclusivo del cáncer de cervix en la mujer, también está aumentado en esa población. Luego, si nos vamos a las consecuencias emocionales, el índice de suicidio es más alto, el índice de depresión es más alto, el índice de trastornos alimenticios es más alto, el índice de consumo de sustancias, ya sea alcohol, tabaco, es mucho más alto. Pero tú puedes ver que ese estilo de vida no contribuye al florecimiento individual y al florecimiento de la sociedad, lamentablemente. Esas cosas han sido conocidas por varias décadas ya. Lo que pasa es que estamos en un momento social donde nadie quiere ni siquiera hacer mención de estas cosas, porque inmediatamente las menciona, entonces se te cataloga como que tú le estás rechazando, tú le estás
cuál es la palabra, ¿verdad? Tú eres elitista, tú eres selectivo, tiene prejuicios, pero esas consecuencias están ahí, están descritas por estudios médicos, de hecho, más de una vez con cientos de pacientes, y esa es una triste realidad, lamentablemente. ¿Cómo se llama? El estándar de vida o cuánto tiempo puede vivir una persona también está disminuido. La predictibilidad de cuántos años pudiera vivir una persona está disminuido en esta población, lamentablemente, porque no es un estilo de vida seguro. Ese es el problema. Miguel, no hay un problema genético, biológico, médico. Hemos visto que es un problema del alma, fruto del pecado. Tú has dicho que hay factores ambientales que sí, que nos afectan, que hacen más difícil nosotros poder enfrentar este lesbianismo, este homosexualismo. Y me gusta cómo tú en tu libro planteas que cuando una persona entrega su vida al Señor Jesucristo, el Espíritu de Dios comienza a transformar a esa persona a través de un proceso de santificación y le concede una nueva naturaleza. Tú podrías explicarnos esto y me gusta que tú dices en el libro que a pesar de esa obra del Espíritu Santo, es un proceso difícil para la persona que está acostumbrada a estos patrones de vida. Sí, definitivamente. Bueno, comencemos con la parte espiritual y luego hablar un poquito de qué lo hace todavía difícil aún después de la conversión, porque la dificultad también la podemos agregar para otras cosas también, en personas que han tenido otros estilos de vida, pero también de manera repetitiva. Cuando yo entrego mi vida a Cristo, cuando yo me veo como un pecador, que lo somos todos, y entiendo que necesito perdón, y llego a entender que Cristo murió en la cruz pagando mi pecado, ¿verdad? Y al mismo tiempo murió en mi lugar, de manera que su sacrificio no solamente es penal, pero es sustitutivo. Y lo entiendo así, yo le entrego mi vida, le entrego el control, puedo proclamarlo creyéndolo, que Él es mi Señor, que Él es mi Salvador. Entonces en ese momento el Espíritu de Dios viene a morar en mí, la tercera persona de la Trinidad. Esa tercera persona viene y ahora yo regenera mi alma, me regenera mi espíritu, que es la misma cosa, el alma o el espíritu, y ahora yo tengo una nueva naturaleza. Esa nueva naturaleza tiene nuevos deseos, pero yo tengo todavía una vieja naturaleza, que es la carne, que tiene viejos deseos. Entonces se produce esa lucha entre lo nuevo y lo viejo, por así decirlo. Pero en la medida que yo rindo mi voluntad a Dios, pues el Espíritu de Dios tiene más control sobre mi vida, cada vez más control, y entonces Él comienza a vencer en mí, desde adentro, los deseos de la carne. Ese es el proceso de santificación. Entonces, ¿qué es lo que dificulta para a alguien que ha estado en un estilo de vida de ese tipo, tanto aún después de su conversión, mantenerse fiel? Bueno, eso es válido también para el que ha tenido muchos años en pornografía, muchos años siendo violento físicamente por una razón biológica, y es que nosotros hemos ido aprendiendo en el desarrollo de la ciencia que el cerebro es cambiante. El cerebro se llama hoy en día, el cerebro es plástico, porque tú puedes hacer ahora resonancias funcionales, donde tú puedes ver al cerebro en función, literalmente, y puede ir haciendo observaciones y llegando a conclusiones. Entonces, basado en eso, se ha podido ver que el cerebro es un conjunto de millones y millones de neuronas. Esas neuronas se aparean, tienen lo que llamamos sinapsis, uniones, se aparean conforme a las experiencias buenas o malas que yo tenga en la vida. Entonces, cuando se aparean, se junta esta y esta y esta y esta y esta, forman circuitos. Esos circuitos existen de manera real y esos circuitos disparan corriente, por así decirlo, porque eso es lo que el cerebro maneja, corriente eléctrica, en una dirección que me llevan a mí a repetir patrones de conductas habituales. Como mencioné, pudiera ser droga, pudiera ser alcohol. Entonces yo salgo de un patrón al que yo estaba acostumbrado y yo necesito hacer dos cosas. Yo necesito parar la conducta para que esos circuitos formados se debiliten y eventualmente desaparezcan. Y tengo que comenzar a vivir de una manera distinta para formar nuevos circuitos y que esos nuevos circuitos me faciliten
el yo poder vivir esta nueva vida que quiero vivir. Entonces eso es lo que hace biológicamente difícil, nos ayuda a entender un poquito más los diseños de Dios. De manera que mientras más saludable yo vivo mis años primeros, en todo el sentido de la palabra, pues quizá mi lucha sea menor una vez el Espíritu Santo viene a morar en mí. Y de ahí entonces los buenos resultados de patrones de crianza más saludable, más conforme a la palabra de Dios, porque esos patrones o me ayudan o me desayudan o me entorpecen o me dificultan posteriormente todo mi desarrollo personal, aún después de la conversión. Miguel, ese es un punto de vista alentador, porque lo que tú has planteado es que en el momento de la conversión viene el Espíritu Santo a morar en nosotros, hace una obra de transformación, pero personas que están acostumbrados a esos patrones de vida enfrentan mucha lucha debido a lo que tú planteas del cerebro, pero qué bueno es saber que hay esperanza a la luz de lo que tú nos dices, Miguel. Definitivamente. En nuestra iglesia hay personas ex homosexuales casados y con hijos. Hay otros que han salido más recientemente, que están solteros, pero han salido de ahí y tienen un testimonio. Nosotros podemos dar testimonio de su caminar, por lo menos por varios años que han estado entre nosotros. Tenemos personas que no practicaron el estilo de vida homosexual, pero que tenían una atracción por el mismo sexo, hoy casados, con hijos, buena familia que están educando. Algunos incluso lo estamos usando en el ministerio, simplemente porque Dios ha hecho una obra de transformación. El poder del Espíritu es poder infinito, porque es la tercera persona de la Trinidad. ¿Y qué no puede hacer Dios en la vida de una persona? Dios puede transformar lo peor en lo mejor. Ese es el poder de Dios. Y ahí es donde verdaderamente el poder de Dios se ve más claramente, cuando lo peor pasa a ser lo mejor. Como el apóstol Pablo, que era un perseguidor de la iglesia, como él decía, yo soy el peor de los pecadores. Y luego, ¿quién llegó a ser el apóstol Pablo? El más grande evangelista, con corazón pastoral que todo envidiamos, por así decirlo. Así es. Fruto de la santificación. Sí, como él dice, que él era lo que era por la gracia de Dios. Amén. Y decimos nosotros ahora, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Así es. Esa es la idea. Todo es nuevo, hasta mi forma de ver el mundo es diferente, mi forma de reaccionar ante el mundo, las ofertas del mundo, mi perspectiva de la vida, la manera como pienso en el futuro, la manera como crío, la manera como tengo amigos, la manera como me caso, todo, la manera como llevo a cabo mi trabajo. Todo eso el Espíritu de Dios quiere renovarlo. Es un proceso, sí es un proceso, pero es un proceso que yo mismo puedo disfrutar si me dejo llevar del Espíritu de Dios morando en mí. Amén. Miguel, gracias nuevamente por traernos ese enfoque científico y teológico. Realmente nos da gozo tenerte en el programa con todos esos aportes que tú haces. Gracias a ti, Eduardo. Siempre sabes que cuentan conmigo. Cuando no puedo es porque sabes que verdaderamente no puedo. No estoy o estoy en otra cosa. Pero siempre que pueda, puedes contar conmigo. Eso lo sabemos, hermano. Y a todos ustedes que nos escuchan, gracias por habernos acompañado en un programa más de Entendiendo los Tiempos.